Hola, soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Bienvenidos a la clase número 12 del curso de JavaScript. Por favor, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificación y compárteselo a toda la gente que esté interesada en aprender este maravilloso lenguaje, el lenguaje de la web, JavaScript. Muy bien. La clase anterior nos habíamos quedado con los arreglos, que es un tipo de dato compuesto. Ya hemos visto las funciones, los arreglos y ahora vamos a ver los objetos. Realmente los objetos es una parte muy importante de JavaScript porque por ahí se tiene una frase estilada entre los desarrolladores de JavaScript de que en JavaScript todo es un objeto. Y tan así se los he demostrado en clases anteriores. Por ejemplo, cuando veamos los valores primitivos, también les enseñé, digamos, una manera que ya no se usa, que es, por ejemplo, si yo quisiera declarar una variable que va a ser una cadena, lo puedo hacer así, utilizando el constructor. O sea, aquí lo que estoy haciendo es mandar a llamar este objeto que existe dentro de JavaScript e inicializar una nueva variable de este tipo dentro de esta variable A. Y cuando yo hacía eso, pues veíamos que si yo lo mando a la consola, esto, aunque para nosotros es una simple cadena de texto, esto, miren, es un prototipo que deriva de la clase string y que es un valor primitivo de JavaScript. Por eso se estila decir que en JavaScript todo es un objeto, ¿sí? Ya irán entendiendo a lo largo del curso, pues, lo poderoso que es este concepto de los objetos. Tanto así que hoy tenemos bases de datos, como les mencionaba en las primeras sesiones, bases de datos basadas en notación de objetos JavaScript, como Firebase, CouchDB, MongoDB, que son bases de datos muy poderosas y muy usadas actualmente. Bueno, pues un objeto, recuerden lo que les comentaba en la clase anterior, cuando hablábamos de los arreglos, al inicio de la clase les hice un paréntesis de que podemos utilizar let o const, ¿sí? En la declaración de variables de valores de tipo compuesto, como los objetos y los arreglos. Y en la clase 4, me parece que fue donde veíamos el concepto de lo que era una constante. Bueno, pues sí podemos utilizar constantes para definir objetos, porque como tal, yo, una vez que aquí a mi variable b la declare como un objeto, no importa si ese objeto cambia o se transforma a lo largo de mi programación, pero va a seguir siendo el mismo objeto. Ahora, es muy importante y es adecuado utilizar const cuando estamos trabajando con objetos, porque así, recuerden que la palabra const lo que hace es evitar pues que le asignemos otro valor. En este caso, el objeto, al ser ese objeto, evitamos que un nuevo objeto cambie la referencia de al declararlos como constantes, ¿sí? Entonces, de igual manera, si te crea conflicto, porque por ahí en los comentarios veía algunas personas que venían de otros lenguajes tipados que les creaba conflicto asignar o declarar arreglos u objetos con const y que ellos preferían con la palabra let. Entonces, recuerda que esto es pues un poquito subjetivo, y si tú estás acostumbrado o vienes de lenguajes donde te cuesta trabajo como declarar un objeto o un arreglo con const y entonces utilizas let, no te preocupes, ¿sí? Simplemente yo hago esas aclaraciones. Entonces aquí al yo declarar mi objeto con const, evito que otro objeto ocupe la referencia que en memoria tiene mi objeto. Ahora, así como en la clase anterior, veíamos que si yo ponía corchetes cuadrados en la consola, esto me decía que era un arreglo vacío. Pues vean que si hago exactamente lo mismo, pero con un juego de llaves o curly braces, me dice que esto para JavaScript es un objeto, ¿sí? Entonces vean que, por ejemplo, aquí he declarado la variable b, y si yo mando a la consola la variable b, vean que me dice, es un objeto. De igual manera, no es recomendado, pero podemos crear objetos basándonos con el prototipo object, ¿sí? Así. Pero, bueno, pues ya casi nadie utiliza esta estructura, ¿sí? Pero de igual manera, si yo mando a la consola
miren que pues es un objeto, ¿sí? Ahora, un objeto es una colección de llaves, valores. Si has trabajado con CSS, y hago esta comparación, porque muchos estudiantes cuando toman su primer materia de programación conmigo y ya vieron HTML y CSS y los pobres ingenuos creen que eso fue para ellos programar, y empiezan a ver las características de los objetos, me dicen, ay, oiga, profe, como que un objeto se parece a una regla de CSS, y a la hora de escribirlo sí, porque digamos que tienes que definir una llave, que en este caso, por ejemplo, hablando de CSS sería la propiedad, por ejemplo, font size, 2 puntos, y el valor que le asignes pues a esa llave del objeto, y pues se separan por comas. Entonces, por ejemplo, miren, voy a crear un objeto con mis datos, por eso le he puesto a mi objeto John, ¿no? Entonces, un objeto puede tener diferentes propiedades o valores. Recuerden, es un juego de llave-valor, entonces en este caso la llave es nombre, coma, el valor es pues el valor que le estoy dando, ¿no? Por ejemplo, nombre, apellido, 2 puntos, por ejemplo, edad. De igual manera, podemos hacer que un objeto tenga como propiedad, como valor de una llave, cualquier tipo de dato, incluso una función. Ahorita lo van a ver. Por ejemplo, vamos a seguir aquí, por ejemplo, pasatiempos. Correr, hacer ejercicio, dar clases, ¿sí? Entonces vean que ahí puse mis pasatiempos a manera de arreglo, ¿no? De array. Por ejemplo, soltero, y entonces aquí podría poner false porque pues llevo felizmente 5 años de casado, entonces pues mi estado civil ya no es soltero, entonces digamos, vean cómo ahí puse, aproveché y puse un valor de booleano. Y por ejemplo, imagínense, ahora un objeto dentro de sí puede tener también un objeto. Por ejemplo, imagínense, voy a declarar un tipo de dato que se llame contacto, ¿no? Y entonces contacto a su vez va a ser un objeto, porque miren, me pueden contactar por mi email, que es johnmircha@gmail.com, ¿no? Me podrían contactar a lo mejor por Twitter, ¿no? Que es @johnmircha. Me podrían contactar por el móvil, que por supuesto que no les voy a dar aquí mi número móvil, pero digamos que es 521, la alada de México, 55, y luego son 8 dígitos. Entonces vean cómo es un objeto que internamente tiene diferentes valores, ¿no? Y por ejemplo, podríamos tener una propiedad que se llame saludar. Y saludar va a ser igual a una función. Entonces vean cómo estoy asignando la llave de una propiedad de mi objeto y le estoy asignando una función. Console log. Hola. Carita feliz. ¿Sí? Y ahí está mi objeto. Ahora, muchos me podrán decir, oye, John, ¿por qué aquí no utilizas una row function? Como les dije en los arreglos y en el video de las funciones, calma, ya llegaremos a las arrow functions. Muchos me van a decir, oye, ¿por qué no defines el método con la nueva forma a partir de ECMAScript 6? Que sería algo como esto, ¿no? Calma, ya llegaremos a esas circunstancias. Para ver esta sintaxis hay que entender bien las arrow functions y también entender una palabra reservada en JavaScript que se llama this, que hace referencia al contexto en el que nos encontramos y que ahorita la voy a utilizar en esa función saludar, pero que, digamos, la palabra this en JavaScript es un poco más de lo que voy a explicar en esta clase, pero de igual manera ya tengo prevista dedicar una sola clase a hablar sobre el objeto this en JavaScript, ¿sí? Entonces, para los un poquito más avanzados, paciencia, que seguro reafirman conocimientos.
¿Sí? Entonces miren que aquí ya tengo un objeto. Vean que si yo aquí console.log John, vean como miren, aquí me imprime ese objeto. Vean que aquí ha puesto pues las propiedades, nombre, John, apellido, edad, pasatiempo, soltero, contacto y una función, ¿sí? Ahora, ¿cómo accedemos a los valores de este objeto? Recuerden que cuando hablamos de tipos de datos compuestos, no accedemos directamente al valor, sino a una referencia. En el video pasado, donde les hablaba de los arreglos, hablamos esto de cómo jugar con coordenadas del jueguito este de los submarinos o de un tablero de ajedrez, ¿sí? Entonces, mientras que en los arreglos jugábamos con la notación del corchete, fíjense que acá en los objetos también podemos jugar con la notación del corchete, pero digamos que es más usada la notación del punto. Pero miren, yo puedo poner corchetes al nombre de mi objeto, que en este caso es John, y luego decirle, mira, accede a la propiedad nombre. Y entonces vean cómo me han impreso pues el valor que tiene la llave nombre, que en este caso es John, ¿sí? Lo mismo podría ser con, por ejemplo, apellidos. No, apellido creo, ¿no? O apellidos, ya no me acuerdo. Apellido. Algo hice mal. Es que puse doble, no sé por qué hay aquí un doble array. Ahí está. Y miren cómo imprime solo Mircha. Se puede también con la notación de los corchetes, pero digamos que la forma más aceptada es accediendo a través de la notación del punto. Es decir, miren, cuando nosotros ponemos un punto en la mayoría de los lenguajes de programación, significa que ese objeto variable queremos acceder a ciertas propiedades o métodos que tiene, ¿sí? Entonces vean que aquí me está listando. De hecho, vean, estos rectangulitos, vean, son las propiedades o en los objetos, digamos que la palabra adecuada es los atributos, ¿sí? Los atributos no son más que variables que tiene dentro un objeto. Entonces, nombre, apellido, edad, pasatiempo, soltero y contacto son atributos de mi objeto. Ojo, saludar no, porque saludar, fíjense que incluso, vean cómo aquí saludar también aparece con ese cuadrito, pero saludar como es una función, entonces ya no es un atributo o propiedad, sino es un método o función. Entonces, algo que tienen que entender y que se los voy a dejar aquí como comentario, los objetos dentro de un objeto, a las variables se le van a llamar atributos / propiedades, ¿sí? Y a las funciones se les llama métodos, ¿sí? Entonces, cuando hablan de un método es porque dentro de una variable tienen guardado un tipo de objeto y van a invocar una función que internamente tiene ese objeto. Por ejemplo, en la clase anterior donde veíamos el método for each, por eso se llama método, porque for each es una función internamente del objeto array, que es pues el objeto que define un arreglo en JavaScript, mientras que length, acuérdense que la propiedad length de los arreglos, por acá, aquí está, ¿no? b.length, es una propiedad. ¿Por qué? Porque es una variable que me arroja el número de elementos que tenía el arreglo. Ahora, quiero que vean la diferencia. Mientras que una atributo o propiedad es como si fuera una variable suelta, una variable, pero dentro del objeto al que pertenece, me va a dar un valor como length, que me devuelve el número de elementos que tenga un arreglo. Todo lo que es una función, por ejemplo, miren, el método fill que veíamos en la clase anterior de los arreglos, el método of, vean que todos los que son métodos significa que son funciones que internamente tiene ese objeto, en este caso ese objeto array. Y todas tienen paréntesis, porque como son funciones, recuerden que una función para invocarse necesita el uso de paréntesis y ya dependiendo de la función puede ser que necesite o no parámetros que se le pasen, ¿sí? Entonces, muy importante, dentro de un objeto las variables se van a llamar atributos o propiedades y las funciones se van a llamar métodos. Y bueno, ahora sí, seguimos acá imprimiendo los valores. Yo les decía que
sintaxis de corchete. No es muy utilizada para los arreglos, pero también se vale. Pero la anotación más utilizada es la anotación del punto. Entonces, por ejemplo, es punto y simplemente acceder a la llave que quiero. Entonces sería, por ejemplo, John.nombre, ¿sí? Y vean que me imprime John otra vez. O, por ejemplo, John.apellido y me va a imprimir otra vez Mircha. O, por ejemplo, John.edad, ¿sí? Ahora, por ejemplo, soltero, pues igual es un valor booleano. Entonces sería John.soltero. ¿Sí? Ahí está, false. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pasatiempos? Bueno, pues miren, si yo pongo aquí un John.pasatiempos, pues en la consola me va a imprimir pues los arreglos. Miren, aquí está. Esta propiedad tiene un arreglo de 3 posiciones. ¿Qué pasaría si a lo mejor yo quisiera imprimir solamente el pasatiempo de hacer ejercicio? Pues acuérdense lo de las coordenadas que veíamos, ¿no? Entonces sería John.pasatiempos, corchetes, en este caso hacer ejercicio es la posición 1. Y entonces vean cómo me imprime solo hacer ejercicio, ¿sí? De igual manera, para la parte de contacto a su vez es un objeto. Entonces, por ejemplo, vean que si yo aquí pongo John.contacto, pues vean que me devuelve ese objeto con sus 3 propiedades, email, Twitter y móvil. Pero ¿qué pasa si a lo mejor yo solamente quiero el Twitter? Pues sería John.contacto y luego vuelvo a acceder con la anotación del punto y miren, aquí está email, móvil, Twitter. Pues Twitter. Y ahora sí, me imprime solo @JohnMircha. ¿Sí? Y finalmente, aquí la función saludar, pues es un método. Entonces vean que internamente esa línea de código tiene un console.log. Entonces por eso ya no voy a utilizar console.log. Simplemente aquí directamente la ejecutaría y sería John.saludar. John.saludar. Y entonces vean cómo eso va a generar en la consola un hola, carita feliz. ¿Sí? Ahora, imagínense que voy a crear otra función que se llame decir mi nombre. Decir mi nombre. ¿Sí? Entonces, decir mi nombre va a ser igual a function. Va a ser una función que va ahorita a imprimir un console.log, ¿sí? Y va a decir, hola, me llamo, por ejemplo, hola, me llamo, vamos a concatenar los valores de nombre y apellido. Ahora, si se dan cuenta, nombre y apellido forman parte, o sea, es una llave de mi objeto. Y decir nombre es otra. Entonces, cuando tú quieras hacer uso de una propiedad dentro del objeto, miren, podemos utilizar la palabra this, ¿sí? Y ya les dije, para los que estén un poquito más avanzados o tengan interés de indagar todo lo necesario de this, más adelante voy a hacer un video exclusivamente donde voy a hablar de todo lo que la palabra this se refiere, más bien todo lo que significa this dentro de JavaScript y sus diferentes usos. Es un poco más complejo a diferencia de otros lenguajes donde this hace referencia pues al objeto que en ese momento se está trabajando. Sí, digamos, es un concepto un poquito más complicado de entender, pero ahorita lo que quiero que entiendan es que la palabra this, aquí, this, si la traducimos del inglés, pues es como ¿no? O sea, es para referirse a una cosa. Entonces, this aquí es el contexto en el que nos encontramos. Recuerden que ya les había hablado en el tema de las variables de los scopes. Entonces, aquí el scope, pues es el objeto en sí. Entonces, aquí la palabra this hace referencia al mismo objeto, ¿sí? De hecho, vean que cuando aquí pongo this, miren cómo hace rato salía como una explicación que me empezaba a listar todas las propiedades que tenía this, o sea, this.nombre, apellido, porque aquí this lo utilizamos para hacer referencia pues a este mismo objeto. Entonces, si yo quiero imprimir mi nombre, pues sería this.nombre. O sea, de ti mismo, imprímete la propiedad nombre, ¿no? Y también vamos a hacer que imprima, hola, me llamo, mi nombre, espacio, mi apellido.
Y por ejemplo, tengo, vamos a imprimir aquí dis.edad, espacio años, ¿no? Y entonces vamos a ver qué pasa si yo acá ejecuto el método John.decir mi nombre. Guardamos y miren, hola, me llamo John Mircha y tengo 35 años. ¿Sí? Entonces la palabra this aquí va a hacer referencia a el objeto en el que se encuentre, ¿sí? O sea, hace referencia al mismo objeto. De igual manera, si yo quisiera aquí poner por ejemplo, y me puedes seguir como dis.contacto.twitter en Twitter, ¿no? Como para complementar un poco más ese mensaje. Y entonces vean que dice, hola, me llamo John Mircha y tengo 35 años y me puedes seguir como @JohnMircha en Twitter. ¿Sí? Bueno, entonces vean que pues un objeto es una colección de pares de llave-valor, muy parecido, sí, como si fuera una regla de CSS, pero ya vieron que los objetos pues pueden tener cadenas de texto, números, arreglos, funciones, objetos, booleans, prácticamente cualquier tipo de dato de los que hemos visto. Y pues más adelante, cuando lleguemos a la parte de paradigmas de programación y hablemos de programación orientada a objetos, ahí van a entender por qué en JavaScript prácticamente los objetos lo son todo, ¿no? Por esa frase que se volvió muy popular de, pues en JavaScript, todo es un objeto, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, ya nada más para terminar esta pequeña clase, por ejemplo, miren, les voy a mostrar algunos métodos. Por ejemplo, recuerden que object es como tal, el prototipo, el objeto, valga la redundancia, de JavaScript, y tiene algunos métodos importantes, ¿sí? O útiles posteriormente, sobre todo ya cuando pasemos a la parte más de programación, que empecemos a ver como programación funcional, paradigmas de programación. Vamos a ver pues justamente el uso de algunos métodos importantes. Y por ejemplo, miren, método keys, pues obviamente está esperando recibir un objeto, ¿sí? Y aquí vean que, miren, como su nombre lo dice, objects.keys es un método que tiene el prototipo object, o sea, el objeto de JavaScript, que me permite listar, miren, todas las llaves, ¿no?, del objeto, ¿no? Entonces, miren, en este caso me ha formado un arreglo iterable en donde en cada posición de este arreglo me está listando las llaves, ¿no? Nombre, apellido, edad, pasatiempo, etcétera, ¿sí? De igual manera, vamos a tener un método muy parecido, pero que se llama values, y que seguramente, como ya lo han de estar infiriendo, bueno, pues me va a formar un arreglo, pero en lugar de darme las llaves, pues obviamente me da los valores. Miren, John, Mircha, 35, el arreglo, el boolean, el objeto y las dos funciones. Y, por ejemplo, otra propiedad interesante, por ejemplo, podría ser hasOwnProperty, ¿sí? Esta propiedad, por ejemplo, me permite saber si un objeto tiene una propiedad. Por ejemplo, miren, vamos a poner aquí console.log. En este caso, primero tendría que poner el objeto en cuestión y luego preguntar hasOwnProperty y poner un nombre de propiedad. Por ejemplo, miren, si yo aquí pongo hasOwnProperty nombre, perdón, me faltó ponerla. Ahí está, miren, me dice, sí, es true. ¿Por qué? Porque el objeto John, dentro de su lista de llaves, sí tiene una propiedad que se llama nombre, ¿no?
Por ejemplo, si hiciéramos esto, pero a lo mejor, no sé, con nacimiento, ¿no? Nacimiento. Tengo un campo que dice mi edad, pero en ninguna propiedad del objeto dice mi fecha de nacimiento. Entonces vamos a ver. Y miren que valida a false, porque pues justamente lo que está haciendo la propiedad hasOwnProperty, pues es evaluar si el nombre de propiedad que le he pasado se encuentra dentro de alguna de las llaves de este objeto, ¿sí? Y de igual manera, como lo dije con los arreglos, los objetos tienen un buen de propiedades, pero creo que como clase introductoria de los objetos, de que ustedes entendieran cómo se forma un objeto, qué tipos de datos podemos recibir, esta diferencia entre las variables dentro de un objeto que se llaman atributos o propiedades y las funciones se van a llamar métodos. Y bueno, por aquí algunos métodos como keys, values o hasOwnProperty, pero de igual manera, recuerden, el objeto object tiene muchas propiedades y métodos. Se pueden ir a Mozilla Developer Network y revisar ya ahí con mayor detenimiento, pues todos los métodos y atributos que tiene. Creo que para una introducción a lo que son los objetos, esta clase ha sido suficiente. Por favor, te invito a que compartas este contenido, me ayudes a llegar a más gente para que el algoritmo de YouTube nos posicione dentro de el ranking de cursos de programación en JavaScript. Y bueno, si te está gustando mi contenido y aún no te suscribes, porfa, me ayudaría muchísimo si te suscribes al canal y si activas las notificaciones para que te llegue alerta de nuevo contenido. Yo soy tu amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Nos vemos en la siguiente sesión. Sean felices. Hasta siempre. Bye.